Hoy vamos a comenzar a estudiar la virtud cardinal de la justicia. Con esta virtud empezamos a considerar las disposiciones que están en los apetitos del hombre para alcanzar la realización plena de los actos humanos guiados por la razón. La justicia es la más importante de las virtudes que perfeccionan los apetitos y que permiten realizar actos humanos. Por supuesto, la rectitud de la justicia depende de la razón informada por la virtud de la prudencia. Hay una definición clásica de la virtud de la justicia que viene de los tratados jurídicos de Justiniano, etcétera, que a su vez retoman el derecho romano. Lo encontramos tratado en la Secunda Secundae, cuestión 58, artículo 1. Nos preguntamos entonces, en el primer artículo, si se define convenientemente la justicia como la voluntad constante y perpetua que atribuye a cada uno su derecho. Podemos explicar la definición en su versión latina. Cada término es muy importante. Aquí encontramos los elementos fundamentales de esta virtud. En la definición aparece enseguida que se trata de una disposición espiritual, por la referencia a la constancia y a la perpetuidad. Lo que está en contacto con el mundo físico es cambiante, es mutable. En cambio, esta virtud implica una disposición estable, una voluntad que no cambia, que es firme, que dura. ¿A qué se refiere esta voluntad? Al derecho, ius. En latín se ve mejor la conexión entre justitia et ius, justicia y derecho. En otros idiomas, la palabra que designa la virtud es distinta de la palabra que designa el derecho. El objeto de la justicia es el derecho. Se podría utilizar en castellano la palabra lo justo. Lo justo es el derecho. En la terminología moderna, que se basa sobre el positivismo y el nominalismo, el derecho pareciera ser la base de la justicia. En cambio, en la concepción clásica es lo inverso. La justicia
se dirige al derecho. Ahora bien, en la concepción moderna el derecho es entendido como un producto de la mera subjetividad. En cambio, en la concepción clásica de Aristóteles y de Santo Tomás, el derecho es algo por sí mismo racional. Y la virtud de la justicia es tal por el derecho. La justitia viene de lo justum, justo. Ahora, en la persona tiene que haber una disposición interior que está en su voluntad, como veremos, para darle a cada uno su derecho. Es decir, para darle a cada uno lo justo. Ahora, esto justo no es de la persona justa, que tiene la virtud de la justicia, sino que es de otro. Este sum se refiere a otra persona a la cual pertenece el derecho. El derecho es así un estado de la realidad al cual alguien se tiene que ajustar. La palabra ajustar contiene la misma raíz que justo y justum. Veamos entonces el análisis de esta definición de justicia. Dice Santo Tomás que la predicha definición de justicia es conveniente si se la entiende bien, dado que toda virtud es un hábito que es principio de un acto bueno, es necesario que la virtud se defina por el acto bueno respecto de la propia materia de la virtud. Ahora, la justicia se refiere a aquello que es para otro, como a la propia materia, según será más manifiesto adelante. Y por eso el acto de la justicia, por comparación a la propia materia y objeto, está indicado cuando se dice que da a cada uno su derecho. Porque, como dice Isidoro, en el libro de las etimologías, justo se dice porque custodia el derecho. Justus digitur quia jus custodit. La persona justa entonces es aquella que tiene cuidado de lo justo. Lo justo es lo mismo que el derecho. Para que algún acto respecto de cualquier materia sea virtuoso, se requiere que sea voluntario y que sea estable y firme. Porque el filósofo dice en el segundo libro de la Ética que para el acto de virtud se requiere en primer lugar que se opere sabiendo o conociendo. Y en segundo lugar, que se opere eligiendo por el fin debido. Y en tercer lugar, que se opere de manera inmutable o inmóvil. El primer elemento de esto se incluye en el segundo, porque lo que se obra por ignorancia es involuntario, como se dice en el tercer libro de la Ética. Y por eso en la definición de la justicia, en primer lugar, se pone la voluntad, para mostrar que el acto de la justicia debe ser voluntario. Pero se agrega la constancia y la perpetuidad para designar la firmeza del acto.
Y por eso la predicha definición es la definición completa de la justicia, aclarando que se pone el acto en lugar del hábito, especificado por el acto. Porque el hábito se refiere al acto. Y si alguien quisiera poner en una debida forma la definición, podría decir así: la justicia es el hábito según el cual alguien atribuye con una constante y perpetua voluntad su derecho a cada uno. Y es casi la misma definición que pone el filósofo en el quinto libro de la Ética, diciendo que la justicia es un hábito según el cual alguien se dice operativo respecto de la elección de lo justo. Aquí encontramos otro elemento, entonces la justicia es un hábito operativo bueno, es decir, es una virtud. Es un hábito que se dirige a un acto, el acto justo, y el acto justo a su vez se dirige al derecho, a lo justo. Lo que últimamente determina entonces la justicia es el derecho mismo, lo justo. La persona es justa porque obra lo justo y porque tiene una disposición interior en su voluntad que la inclina y le facilita obrar lo justo. La inclina y le facilita obrar lo justo. Ahora, ¿qué es lo justo? Como ya dijimos, y está en la definición, lo justo es algo de otro, no de la misma persona que obra. Aquí encontraremos una diferencia respecto de la templanza y la fortaleza, que son virtudes que principalmente se dirigen a algo que está en la persona misma, a rectificar a la persona misma. En cambio, aquí nos referimos a algo de otro. Es la persona por referencia a algo de otro. Por eso la justicia es por excelencia una virtud social. Más aún, como será claro después, la justicia es una virtud general, porque en cierta manera ordena las otras virtudes y permite que la persona en su propia disposición esté adecuada como para tener una vida ordenada con los demás. Usted acaba de decir que la justicia también dirige a las otras virtudes. Sí, pero de manera diferente. La prudencia lo hace como un hábito racional que da la racionalidad a todas las virtudes. La justicia lo hace en cuanto la disposición espiritual permite que las otras disposiciones de la persona, las que están en el apetito irascible y en el apetito concupiscible, sean virtuosas, es decir, tengan una conexión adecuada con los demás, no solo permitan que la persona en sí misma sea buena, sino que esté en la adecuada conexión con los demás. La prudencia corresponde a la inteligencia y la justicia corresponde a la voluntad. Esa es la diferencia fundamental. O sea, la justicia da firmeza a las otras virtudes, podríamos decir. Firmeza espiritual.
El artículo segundo entonces explica que la justicia siempre se refiere a otro. Dice Cicerón en el De Officiis que a la justicia pertenece esa razón por la cual la sociedad de los hombres entre sí y la vida de la comunidad se contiene. Pero esto implica un respecto a otro, por eso la justicia se refiere solo a las cosas que son para otro. La justicia implica entonces alteridad. Como se explicó más arriba, dado que el nombre de justicia implica una igualdad, por su razón la justicia tiene que se refiere a otro, pues nada es igual a sí mismo, sino a otro. Aquí aparece otro concepto, la igualdad. La justicia implica igualdad. Y dado que a la justicia corresponde rectificar los actos humanos, como se ha dicho, es necesario que esta alteridad que requiere la justicia se refiere a diversas personas que pueden obrar. Ahora bien, las acciones son de los supuestos y de los todos, no propiamente de las partes y de las formas o de las potencias. Porque no se dice propiamente que la mano golpea, sino que el hombre golpea por la mano. Ni propiamente se dice que el calor calienta, sino que lo hace el fuego a través del calor. Pero según una cierta semejanza, estas cosas se dicen tales. La justicia, por lo tanto, propiamente hablando, requiere una diversidad de supuestos, y por eso no es sino de un hombre respecto de otro. Propiamente hablando, la justicia siempre implica a los demás, porque es una disposición espiritual respecto de los demás, una disposición de la voluntad espiritual respecto de los demás. Pero por una semejanza se toman en uno y en el mismo hombre los diversos principios de las acciones, como si fueran diversos agentes, como la razón, el irascible y el concupiscible. Y por eso, metafóricamente, en uno y en el mismo hombre se dice que hay justicia en cuanto que la razón impera al irascible y al concupiscible, y según que estos obedecen a la razón. Y universalmente, en cuanto en cada parte del hombre, a cada parte del hombre se atribuye lo que le conviene. Por eso el filósofo dice que esta justicia se llama tal por una cierta metáfora. Es decir, la justicia en sentido estricto corresponde a la relación interpersonal. Los actos son de los supuestos. Los supuestos, cuando son racionales, son las personas. Ahora, metafóricamente se puede decir que la justicia ordena a la propia persona, porque tiene un influjo sobre la fortaleza y un influjo sobre la templanza. ¿Cómo llamarías esto más la justicia personal? La justicia que yo me impongo a mí mismo en determinados actos. Que es probablemente sí, relacionado a otros, pero también una justicia personal, ¿no? Bueno, esa justicia personal se puede llamar de dos maneras. O se puede llamar justicia metafórica, como dice aquí, siguiendo Aristóteles, o se puede llamar justicia general, porque la justicia abarca todas las otras virtudes, en cierta manera. Esto lo trata más adelante. En la respuesta a la cuarta objeción del artículo 2 dice justamente que las acciones que son del hombre respecto de sí mismo
se rectifican suficientemente cuando se rectifican las pasiones por medio de las otras virtudes morales. Pero las acciones que son hacia otros requieren una especial rectificación, no solo por comparación a la gente, sino también por comparación a aquel hacia el cual se refieren. Y por eso respecto de ellas hay una especial virtud que es la justicia. El artículo 3 explica en qué sentido la justicia es virtud. Hay que decir que la virtud humana es aquella que vuelve bueno al hombre, vuelve bueno el acto humano y hace bueno al mismo hombre. Y esto conviene a la justicia. El acto del hombre se vuelve bueno porque alcanza la regla de la razón, según la cual se rectifican los actos humanos. Por lo cual, dado que la justicia rectifica las operaciones humanas, es manifiesto que la obra del hombre se vuelve buena. Y como dice Cicerón en el primer libro de los oficios, a partir de la justicia principalmente se llaman buenos los hombres. Por eso, como dice ahí mismo, en ella el esplendor de la virtud es máximo. Una persona no puede llamarse buena si no es justa. Aquí encontramos una definición de virtud. La virtud se refiere a la bondad, hace buena la operación, la virtud, y hace bueno al mismo hombre que realiza la operación. ¿Por qué lo hace bueno? Porque lo pone en contacto con la realidad o con la perfección a través de la razón. La virtud es racional. Es decir, se realiza un aspecto de la perfección de la realidad en un acto particular del hombre. Un aspecto de la perfección de la realidad que está en el mismo ser, y principalmente en la causa del ser que es Dios. Por eso, todas las virtudes permiten realizar actos buenos en cuanto son racionales, es decir, en cuanto realizan un aspecto de la racionalidad. Y la racionalidad no es otra cosa que la presencia de lo inteligible, o sea, de lo perfecto en la inteligencia. Ahora bien, esa perfección existe ya, pero existe fuera del hombre. El hombre la realiza en sus actos, de una manera particular, y cuando la realiza en sus actos se ordena a participar de una manera universal de ese bien que ya existe. Este es el fundamento último de la ética aristotélica. Por eso el perfeccionamiento se realiza siempre por la acción de la causa final. Decimos entonces que la justicia es virtud. Ahora hay que aclarar que la justicia está en la voluntad, como dice el artículo 4. Hay que decir que el sujeto de la virtud es esa potencia para el acto de la cual potencia, que debe ser rectificado, se ordena la virtud. Ahora bien, la justicia no se ordena a dirigir algún acto cognoscitivo, pues no decimos que algunos son justos porque conocen algunas cosas rectamente. O no nos llamamos justos porque conocemos algunas cosas rectamente. Y por eso
el sujeto de la justicia no es el intelecto o la razón, que es una potencia cognoscitiva, pero porque nos llamamos justos, porque obramos algo rectamente, el próximo principio del acto es la virtud apetitiva. Es necesario entonces que la justicia esté en alguna virtud apetitiva como en su sujeto. Ahora bien, hay un doble apetito, es decir, el de la voluntad, que está en la razón, y el apetito sensitivo, que sigue la aprehensión del sentido, el cual se divide en irascible y concupiscible, como se dijo en el primer libro. Ahora bien, dar a cada uno lo que es suyo no puede proceder del apetito sensitivo, porque la aprehensión sensitiva no se extiende a poder considerar la proporción de uno a otro, sino que esto es propio de la razón. Por eso la justicia no puede estar, como en su sujeto, en el irascible o en el concupiscible, sino solo en la voluntad. Y por eso el filósofo define la justicia por el acto de la voluntad, como se dijo. O sea, la justicia es hacia otro, ad alterum, y este otro no lo puede conocer sino la razón. Los sentidos no conocen la alteridad, y menos la alteridad entre las personas. El así llamado trascendental aliquid implica la alteridad, pero estas perfecciones comunes o trascendentales las conocemos solo por la razón. El dar a cada uno lo suyo, Sí. es un acto racional, o sea, del intelecto, ¿no? Que puede estar también... No, el dar a cada uno de los suyos es un acto de la voluntad iluminada por el intelecto. El intelecto es el que conoce al otro, a la otra persona, y el que conoce lo que le corresponde a la otra persona. Y la voluntad es la que puede querer darle a la otra persona lo que le corresponde. Lo que le corresponde es lo justo o el derecho. El jus. La última palabra, Tribuens. Es simultáneo, ¿no? O sea, el intelecto, cuando yo hago algo, o sea, es en el momento. O sea, Si es un acto humano, entonces interviene el intelecto. Si no es un acto humano, sino un acto del hombre, no interviene el intelecto. Salvo que solo fuera del intelecto, todos seríamos justos. Porque, Todos no, por lo menos los que conocen bien. Exactamente, los que tienen la capacidad de conocer Claro. que le corresponde al otro. Solo con conocer sin darle lo que le corresponde. Ahora, ya conocer lo que le corresponde al otro a veces es difícil, no es fácil. Por eso existe la ciencia del derecho, sobre todo en lo que se refiere a los bienes más externos. No es fácil conocer lo que le corresponde al otro. Ahora, la filosofía moral estudia en su raíz lo que le corresponde al otro. La teología moral no solo estudia lo que le corresponde al otro en justicia, sino también según la caridad, que es una virtud sobrenatural. Propiamente hablando, entonces, la justicia está en la voluntad. Pero la voluntad, iluminada por la razón, informada por la virtud de la prudencia. No se puede ser justo sin ser prudente, pero tampoco se puede ser prudente sin ser justo. Porque las acciones humanas producen un resultado en el conocimiento, sobre todo en cuanto el conocimiento moral, prudencial, se refiere a las acciones particulares. Por decir así, el que no es justo no puede conocer prudencialmente lo que significa la justicia o lo justo en la situación particular.
que es donde hay que realizar la justicia. Veamos ahora la justicia como virtud general. El filósofo dice en el libro quinto de la Ética que la justicia es toda virtud. O dicho de otra manera, toda virtud es justicia. Justitia est omnis virtus. Hay que decir que la justicia, como se ha dicho, ordena al hombre en comparación a otro, lo cual puede ser de dos maneras. De un modo, respecto de otro considerado singularmente, y de otro modo, respecto de otro, de manera común o general. Es decir, en cuanto aquel que sirve a alguna comunidad, sirve a todos los hombres que están en esa comunidad. Respecto de estos dos aspectos, se puede dar la justicia según su propia razón. Es manifiesto que todos aquellos que se contienen bajo alguna comunidad, se comparan a esa comunidad como las partes al todo. Ahora bien, la parte es algo del todo. Por eso cualquier bien de la parte es ordenable al bien del todo. Según esto, entonces, el bien de cualquier virtud, sea que ordene algún hombre respecto de sí mismo, sea que lo ordene respecto de otras personas singulares, se refiere al bien común al cual ordena la justicia. Y según esto, los actos de todas las virtudes pueden pertenecer a la justicia, en cuanto que ordena al hombre al bien común. Y en cuanto a esto, se dice la justicia virtud general. Y dado que a la ley corresponde ordenar al bien común, como se dijo, por eso tal justicia general, del modo predicho, se llama justicia legal, porque por ella el hombre concuerda a la ley que ordena los actos de todas las virtudes al bien común. O sea, los actos de las otras virtudes, de la prudencia, por supuesto, y también de la fortaleza y de la templanza, son ordenables al bien común, aunque se refieran a lo particular inmediatamente. Y eso se ve claramente en algunos actos de estas virtudes. Por ejemplo, la virtud de la templanza hace que las personas se relacionen ordenadamente y no desordenadamente, y eso se refiere al bien común, por ejemplo, en la procreación. Y lo mismo, la virtud de la fortaleza, por ejemplo, en la guerra, como decía Aristóteles, hace que la persona se ordene adecuadamente al bien común, porque si los soldados no son fuertes, no pueden ganar la guerra y sufre detrimento el bien común de la ciudad, de la polis. Por eso esta justicia se llama justicia legal.
esta justicia general se llama justicia legal. Es la que busca el bien común, ¿no? Porque busca el bien común. En todos los actos de las virtudes, en todas las virtudes. O sea, el hombre cuando obra bien respecto de otro es justo, y cuando obra bien respecto de la comunidad también es justo, pero eso se hace sea con los actos particulares de la justicia estrictamente considerada, sea con los otros actos virtuosos. Dice la respuesta a la tercera objeción: esas cosas que son ordenables a uno mismo, son también ordenables a otro, principalmente en cuanto al bien común. Por eso también la justicia legal, en cuanto ordena al bien común, puede decirse virtud general, y por la misma razón la injusticia puede decirse un pecado común. Como se dice en la primera carta de Juan, todo pecado es iniquidad. El principio fundamental está aquí, en la primera frase. Las cosas que son para uno mismo son ordenables también a otro, principalmente en cuanto al bien común. Los desórdenes del apetito concupiscible impiden el bien común de la sociedad. Si en una sociedad hay muchos borrachos o muchos lujuriosos, se impide el bien común. Y lo mismo, si las personas son débiles, no son fuertes, también se impide el bien común. Sí. Esto es el artículo 5 de la cuestión 58. Muy bien, hacemos la interrupción.